Lo voy a hacer para evitar que mi habitual apasionamiento me lleve por veredas incorrectas. Reconozco que a veces me interrogo sobre una cuestión que considero importante y traigo aquí esta inquietud. ¿Por qué alguien como yo decidió colaborar desde su inicio con el Foro Social Permanente? Voy a intentar explicarlo con brevedad, claridad, sinceridad y con un punto de valentía, llamando a cada cosa por su nombre. ¿Cómo es posible que alguien que venía de la cultura socialista, ahora sin carné, aunque con la satisfacción de ver que mis compañeras y compañeros van por la vereda que inicié, y además humanista, que durante los duros años del plomo y fuego tuvo que sufrir 12 años con escolta, mirando debajo del coche cada mañana o con angustia cada vez que le daba la llave, cambiando de costumbres e itinerarios que afectaban a mi familia sin poder hacer una vida normal? ¿Cómo es posible que alguien así colabore con el Foro Social? ¿Por qué alguien que estuvo en la orilla contraria de lo que entonces era un río de aguas turbulentas ahora comparte espacio de trabajo y convivencia con algunos de los que me confronté, a veces con extrema dureza? Les pido, por favor, que cuando vayan a sus casas reflexionen sobre lo que les voy a decir a continuación. Quizás la explicación esté en que incluso en aquella oscura época intentaba comprender un término psicoanalítico, las razones del otro, entender su sufrimiento. Eso tiene que ver con un concepto casi desaparecido, la empatía. Es probable que tuviera que ver con mi pasado de lucha antifranquista, aquel en el que precisamente yo, a los ojos de los otros, los fascistas que gobernaban, pertenecía a esa misma orilla, a la de los que se consideraban enemigos del sistema, o porque fuera torturado y represaliado por mis ideas por miembros de la Brigada Político-Social, como por ejemplo el famoso Billy el Niño. Esa circunstancia, pasar por sus manos en 2 ocasiones, ha hecho que entienda que la tortura es la mayor degradación del ser humano, de quienes la practican, pero también de quienes la ordenan, la toleran o incluso de quienes simplemente miran para otro lado. Nunca he podido tolerar esta depravación, mucho menos aún cuando sospeché que la practicaban los míos. Quizás todo ello me condujo a empatizar con un movimiento como el Foro Social, al igual que antes lo hice con el Carri o Locarri. Era consciente que después de la desaparición de ETA, contra la que luché precisamente en primera línea de fuego, aún quedaba mucho trabajo que hacer. Entonces me di cuenta que ese trabajo lo exponía el Foro Social en su ideario y en sus planes de trabajo. Convivencia, normalización democrática, respeto a todos los derechos humanos y, en concreto, a los de los presos, derechos para todas las víctimas, búsqueda de consensos en lo referente al relato. Me preguntaba, ¿por qué tiene que haber 100 relatos cuando la verdad es única? ¿Por qué no buscar un consenso también en este espinoso tema? Debería ser fácil, ¿no? El 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunció el fin definitivo de su actividad violenta, fue uno de los días más felices de mi vida. Aquel día vinieron a mi mente imágenes como aquel en el que O'Donnell Orza me informaba del asesinato de nuestro amigo Juan Mari Jáuregui. Aquel viaje juntos a Donosti, o las charlas que ambos manteníamos con otro asesinado y también amigo, Ernest Lluch. Los 4 coincidíamos en muchos aspectos. Por eso estuve el 3 de mayo de 2018 en Cambó, en el momento histórico de su desaparición, de la desaparición de ETA. Estoy convencido que ambos, si vivieran, habrían estado codo con codo conmigo aquel día con la satisfacción de haber colaborado en aquello. Debo reconocer que si entonces alguien me dijera que 9 años después tendríamos que estar todavía aquí exponiendo estos temas, no me lo habría creído. Vamos con retraso, señoras y señores parlamentarios, con mucho retraso. Y ese retraso genera sufrimiento. Un sufrimiento que en su momento no quise para mi familia y, por lo tanto, que no lo quiero ahora para la familia de los demás. Antes de seguir, debo reconocer que incluso en mi etapa de militancia socialista y durante los peores momentos de la violencia de ETA, no estuve de acuerdo con 2 conceptos que me parecen injustos, mucho más ahora que ETA no existe. El primero, el no reconocimiento de los derechos a las víctimas de la otra parte, cubriéndolas con un manto de sospecha. Todos fueron víctimas y algunos en ambos bandos fueron victimarios.
Los atentados de los llamados incontrolados, los sucesos de San Fermín 78 que viví en primera persona, la persistencia de la tortura y un largo etcétera de abusos desde aquellos que precisamente se ocupaban de proteger los derechos de todos nosotros. Como militante socialista de la izquierda, como demócrata, sentí una inmensa indignación y tristeza por la existencia del GAL. Hoy, como ciudadano, como demócrata, no quiero aceptar discriminaciones entre víctimas, según quién haya sido su victimario. El segundo elemento es la dispersión. Nunca estuve de acuerdo con ella, porque entiendo que los derechos de los presos son globales, o sea, que deben afectar a todos por igual, pertenezcan al colectivo que pertenezcan y que jamás se debe hacer pagar a los familiares y allegados por los delitos que alguien haya cometido, por muy canalla que haya sido. Ningún demócrata que utilice el sentido común, el menos común de los sentidos, puede estar de acuerdo con que existan discriminaciones y, por lo tanto, su deber esté en un lado u otro, es trabajar y luchar por evitarlo. Por eso estoy hoy aquí, para trasladar mi experiencia, para que entiendan que si se está a favor de la convivencia, de buscar consensos en lo referente al relato, si se está a favor de los acuerdos con los diferentes, incluso con los muy diferentes, o en el respeto a los derechos humanos, en concreto sobre la igualdad de trato a los presos, y además uno es demócrata, entonces se debe estar en el foro social o al menos estar con lo que hace el foro social. Porque hoy en día precisamente es el foro social uno de los pocos espacios en Navarra que reúne personas de ideologías muy diferentes, cristianos, socialistas, nacionalistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos o gentes de la izquierda abertzale. Gentes que, como he dicho antes, nos confrontamos en su día y hoy damos el paso de reunirnos todos los meses en torno a una mesa buscando acuerdos y estos acuerdos los expresamos públicamente. Por eso tiene un gran valor hoy aquí, en la sede de la Soberanía Popular de Navarra, que aportemos temas como el que nos trae este Parlamento. Aportaciones que tienen que ver con la construcción de puentes, la famosa palabra, por la que comunicarnos, cuando lo habitual es el «y tú más» o las trincheras de confrontación. En un tiempo líquido, como analizaba Sigmund Bauman, donde con demasiada frecuencia se considera enemigo a todo aquel que no opina como tú y donde, por tanto, se dinamitan estos puentes para comunicarse, resulta difícil entender este tipo de posiciones. Pero afortunadamente existen y hoy estamos ante ustedes. Por eso les pido, especialmente a algunos, que hagan un ejercicio de generosidad intelectual, de altura de miras para entender nuestras razones, que dejen a un lado estereotipos y clichés sectarios, que intenten entender las razones por las cuales, si en el foro social podemos trabajar y colaborar gentes tan diferentes, con pasados confrontados, como por ejemplo Expe y yo, lo pueden hacer igualmente ustedes, y ustedes con nosotros. Ojalá lleguemos a convencerles, para que nos ayuden en nuestro difícil y complejo esfuerzo. Les pido que entiendan que no soy un tonto útil o que no me encuentro afectado por el síndrome de Estocolmo. Tampoco soy un bicho raro. Y si así lo fuera, si perteneciera a una especie en vías de extinción, deberían tomar las medidas necesarias para protegernos y evitar que desaparezcamos. Termino con un mensaje. Analicen mis palabras con bondad, con respeto y sobre todo con altura de miras. Intenten comprender mi reflexión y saquen de ahí algo que pueda servir para la convivencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los comparecientes. Damos ahora paso a los grupos parlamentarios por tiempo de 5 minutos. Les ruego se ciñan, por favor, al tiempo porque hemos excedido, por no interrumpir a los comparecientes, en más de 7 minutos. Por los solicitantes sería el turno del portavoz del Grupo Parlamentario de Geroa Bai. Muchas gracias, señor presidente. Eskerrik asko, etorri zareten guztioi, eta ongi etorri, Iriarte, Armendariz eta Uriz jaun andreak. Bueno, vienen a esta sesión de trabajo en un mejor contexto objetivo que la anterior vez que lo hicieron, en febrero de 2017,
En aquel entonces ETA todavía no se había disuelto oficialmente y las intervenciones de todos los portavoces parlamentarios pues discurrieron en torno a este tema, ¿no? Parece que ha pasado un mundo, aunque solo hayan sido, solo entre comillas, 3 años y medio. Afortunadamente, como he dicho, creo que es un hecho objetivo, que nos encontramos en mejores circunstancias, tanto en lo que concierne al respeto a los derechos humanos como en el ámbito de la convivencia. Porque desde entonces, y singularmente desde que en 2018 ETA diera el paso que tanto estábamos esperando, se ha seguido caminando hacia la convivencia y la reconciliación, aunque todavía, es cierto, nos quede un largo trecho que recorrer. Y parece claro, en este sentido, que jornadas como las que ustedes impulsaron en noviembre del año pasado, o como probablemente las que se lleven a cabo este año, pues bueno, suponen avances positivos, ¿no? que ayudan y que suman. Tuve la oportunidad de asistir a esas jornadas, tanto en el Palacio del Condestable como en esta Cámara, y realmente, pues sí, me parecieron sumamente enriquecedoras. En este sentido, por tanto, nuestra satisfacción, por una parte, por lo avanzado, lo que no impide poner el foco en aquellos campos donde, bueno, echamos en falta mayor profundidad, esos nudos que la señora Iriarte ha citado. Recordaré alguno de ellos, ¿no? La política penitenciaria, han citado ustedes. También creemos en Geroa Bai que hay que humanizarla, hoy mejor que mañana, para tratar de rebajar el sufrimiento y el dolor de las familias y también para impulsar la rehabilitación de las personas presas. En este sentido, bueno, pues hay que hacer algo tan sencillo como cumplir con la ley y terminar con la política de dispersión que en una situación posterior a ETA pues no tiene ningún sentido. Dispersión que, como ha dicho la señora Iriarte, afecta a presos de ETA y a presos comunes, a todos los presos, afecta todavía en mayor medida a las mujeres presas. El hecho de que haya menos cárceles de mujeres, menos módulos de mujeres, todavía afecta en más medida a ellas, ¿no? También creemos que hay que aplicar la legislación con mayor normalidad en el ámbito de las progresiones de grado, donde bueno, se está yendo más despacio probablemente de lo que se podría y seguramente de lo que se debería. Se han dado pasos, se han acercado a unas pocas decenas de presos de ETA, pero bueno, entendemos que se puede hacer mucho más. Ahí está el plan que presentó el Gobierno vasco hace unos meses, que puede aportar elementos interesantes y bueno, entendemos que es cuestión de voluntad política que se avance más o menos en este sentido. También